El Banco Central durante la pandemia fue adoptando medidas que impulsen, por un lado, la solvencia del sistema financiero, por otro lado, la liquidez que permita de que no se detenga la oferta, la producción, y al mismo tiempo, dentro de un programa macroeconómico, preservar los fundamentos. Esto generó una política económica expansiva y, consecuentemente, uno de los efectos que se produjo, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, donde hay un choque de oferta y demanda, es decir, que al reactivarse la economía paulatinamente, en la medida en que fueron restableciéndose o flexibilizándose la circulación de las personas, incrementó la demanda, pero no así la oferta. Consecuentemente, hemos tenido uno de los indicadores más delicados para el bienestar común, el bienestar ciudadano, que es la inflación. Esa inflación, en el caso de nuestro país, ha superado situaciones que no deseamos, por encima del objetivo meta de las autoridades del Banco Central, y una de las fórmulas es ir restringiendo la circulación de masa monetaria y, por lo tanto, paulatinamente también ir incrementando la tasa de referencia del Banco Central. Esa tasa de referencia hoy se ubica a índices prepandémicos, al 4%, pero no implica de que nuestra economía esté en índices prepandémicos. Eso implica de que hay que adoptar medidas para que esa inflación no vaya mucho más allá del 7%, estamos en 6.2%, y hay que ver las nuevas medidas que está adoptando el equipo económico y de las cuales podemos hablar, que confluyen hacia poder seguir incentivando la liquidez en el sistema financiero para que el consumo se sostenga. Dicho esto, una de las medidas que tiene el Banco Central es, por una parte, asegurar la política cambiaria, por otra parte, generar una absorción de los recursos en guaraníes en el sistema para que la inflación no se vaya disparando. Hay otras medidas que fue adoptando el Banco Central, como la flexibilización de las 3 Rs, que tienen que ver con los créditos del sistema financiero, entre otros de los cuales podemos hablar también. Pero, en general, la situación macroeconómica de nuestro país se enfrenta a varios desafíos. El primer desafío es, ante un mundo global que tiene el impacto en nuestro país también de la inflación. El segundo es que la oferta tiene que ser incentivada con mayor producción, mayor productividad para que esa inflación no impacte tanto. Y el tercer lugar es que el sistema financiero tenga las herramientas necesarias para sostener el crédito y de esa manera fortalecer al sistema productivo, a los emprendedores, al comercio, a los servicios, a la industria. Nosotros vemos que como situación económica en nuestro mundo, todos los commodities agrícolas, pecuarios y energéticos están subiendo. Eso impacta a nivel local, desde la perspectiva en que, como el mercado internacional demanda más productos para alimentarse, Paraguay es uno de los principales exportadores de soja, de carne, pero al mismo tiempo es un importador de combustibles y derivados del petróleo, y en ese contexto tenemos un incremento de los productos alimenticios y un incremento de los combustibles que tienen consecuencia directa sobre el precio, y esa es la inflación que estamos soportando en estos momentos. El segundo elemento es que la mayoría de los países, y lo que aborda particularmente tu pregunta, el dólar americano, la mayoría de los países están eliminando las políticas de estímulo fiscal, es decir, los subsidios que fueron sosteniendo la economía durante un periodo de tiempo determinado, y Estados Unidos ha sido uno de los grandes emisores del dólar, y consecuentemente los costos fiscales para este país son muy importantes. Al hacer esta emisión,
el dólar estuvo en un sube y baja, pero las medidas que debe adoptar próximamente la Reserva Federal están apuntando hacia dos sentidos. Un primer sentido es que las tasas van a subir, así como el Banco Central del Paraguay, para reducir la inflación, ha tenido que elevar las tasas. La Reserva Federal está pensando en la misma receta de una política, se dice, monetaria más acomodaticia para que el mercado no sufra las consecuencias. Al subir las tasas del dólar, Estados Unidos obviamente va a absorber esos dólares del mercado internacional. El segundo elemento, al eliminar los estímulos fiscales y los subsidios, consecuentemente va a haber menos circulación de dólares y la economía va a entrar en una situación menos expansiva desde el punto de vista de la política económica. Entonces, el dólar se empieza a apreciar en la mayoría de los mercados, porque Europa todavía no ha definido en qué momento va a levantar estos mecanismos de subsidio por una situación coyuntural muy especial. Y entonces ahí tenemos dos elementos que impactan sobre el precio del dólar. El Banco Central del Paraguay ha estado interviniendo en el mercado cambiario, vendiendo divisas a un ritmo superior al promedio mensual que sostuvo en los primeros meses del año para tratar de contener la inflación. Es decir, un dólar alto implicaría un precio de combustibles en guaraníes más costoso, por ejemplo, y otros insumos. Toda la industria, toda la producción agropecuaria paraguaya necesariamente importa. Y cuando observamos el volumen de nuestro comercio exterior, si bien es superavitario, exportamos más de lo que importamos, nuestras importaciones han crecido a un ritmo significativo para poder dar soporte a todos los insumos de la industria, los insumos de la producción agropecuaria, fertilizantes, el tema de semillas, el tema de maquinarias para la industria, el tema de maquinarias para la producción agrícola, el tema de consumo incrementándose tanto los niveles tecnológicos y vivimos a partir de mañana también un nuevo Black Friday y este tipo de eventos que apuntan justamente a incentivar el consumo. Entonces, lo que tenemos es que las medidas para ir conteniendo el ritmo del dólar y llegar a un promedio de 7.000 guaraníes, que es el resultado más o menos de las encuestas que hace tradicionalmente y periódicamente el Banco Central, de lo que opinan los agentes económicos, es el nivel en que se mantendría durante este año y principios del año próximo. Si nosotros vemos comparativamente a nivel regional, el dólar está subiendo en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador, que tiene una moneda del dólar como el dólar, también tiene impacto sobre la inflación. Estados Unidos, después de 30 años, tiene una inflación del 6%. Esto implica de que las medidas que se están adoptando en nuestro país lo que apuntan es que haya una previsibilidad del tipo de cambio para que los operadores puedan mantenerse. Por una parte, esto es beneficioso para combatir la inflación, para aquellos que importan necesariamente para los insumos, para la maquinaria, para la tecnología o para la intermediación comercial o la reexportación. Y al otro tiempo es para los exportadores un costo importante de competitividad y por eso esa ecuación tiene que mantenerse de una manera equilibrada y ajustada al mercado de oferta y demanda. Y eso es lo que vemos que está haciendo el Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay, al tener reservas que superan los 9.000 millones de dólares en este momento, tiene la solidez macroeconómica necesaria para poder ir modulando esto de acuerdo con la conducta del mercado y no alterar la normalidad y la ley económica de oferta y demanda. Y esas son medidas que son necesarias. Hemos visto que la primera consecuencia de la inflación fue de que hubo una mayor actividad económica, pero al mismo tiempo una caída del consumo, principalmente
de los productos de la canasta básica, donde afectó más significativamente a los sectores más vulnerables y a la clase media paraguaya. Los supermercados, por ejemplo, cayeron en casi 6% sus ventas. Consecuentemente, el impulso que va a dar el próximo anticipo de pagos que anunció ayer el ministro de Hacienda es significativo. Estamos hablando de que entre hoy y el 14 y 21 de diciembre va a haber una circulación directa por el pago de salarios anticipados, por el pago de aguinaldo, también de manera anticipada, de unos 700 millones de dólares. Allí llamamos la atención de que este es un importante incentivo para que la gente pueda pasar de una manera más adecuada las fiestas de fin de año, pero también tener la prudencia porque enero es el mes más largo del año y administrar la economía de cada familia es clave en este ciclo, desde un punto de vista en el que muchas familias están arrastrando deudas como consecuencia de la pandemia, como consecuencia del desempleo, que es otra de las variables muy importante en la ecuación económica para el desarrollo y que fue muy afectado. Muchas familias perdieron empleo, algunas totalmente la familia, otras algunos miembros de la familia que ha afectado sus ingresos. Y por otra parte, el efecto de la pandemia que ha generado sobrecostos significativos en salud, en internaciones y los lamentables decesos o fallecimientos que hemos observado durante este periodo de tiempo y que si no nos cuidamos, que siempre llamamos la atención, vamos a seguir luchando contra esta situación que en una nueva ola amenaza de manera significativa a nuestras sociedades. Entonces, allí es donde vemos que hay condiciones para que las personas puedan ir resolviendo sus ecuaciones de deuda, pero también al mismo tiempo administrar de manera muy responsable sus economías familiares.